¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener con nosotros a la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, en una jornada en que tenemos muchas noticias que contarles respecto al ámbito judicial, internacional, por supuesto, y de la economía. Comenzamos con estos titulares. Manuel Monsalve accedió voluntariamente al alzamiento del secreto bancario, diligencia que busca aclarar el uso de gastos reservados durante su gestión como subsecretario del Interior. La parte querellante pidió además que se indaguen los dineros de la esposa de Monsalve. En tanto, para el 7 de enero se fijó la declaración del imputado por violación y abuso sexual ante la Fiscalía. Nuevo revés para Katy Barriga. La exalcaldesa de Maipú regresó a la cárcel de San Miguel tras la revocación de su arresto domiciliario por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, que la consideró un peligro para la seguridad de la sociedad. En su ingreso al penal acusó al alcalde Tomás Bodanovich de misógino y negó haber cometido delito alguno. En temas internacionales, un sistema antiaéreo ruso pudo haber derribado el avión de Azerbaiyán Airlines que se estrelló en Kazajistán. Un funcionario estadounidense dijo que un misil habría impactado la aeronave cuando trataba de repeler drones ucranianos. La versión del Kremlin y de la aerolínea es que la nave chocó con una bandada de pájaros. Y en el deporte, Michael Clark informó el pago de $5,7 millones por las acciones de Sartor que le permitieron ser el máximo controlador de Azul Azul. Además, aseguró que no informó a la Comisión para el Mercado Financiero por tratarse de la compra de un fondo de inversión privado. Paralelamente, Sartor decidió llevar a tribunales la revocación que le impuso la CMF. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Lo sabemos, uno de los clásicos después de la Navidad es el cambio de regalos por distintos motivos, ya sea por algún defecto, porque se equivocaron de talla o de color o porque simplemente no les gustó el producto. Bueno, en fin, las razones pueden ser variadas, pero las alternativas que tiene ante las tiendas son claras. ¿Cuáles son sus derechos? María Luisa Carrión nos cuenta. Celulares, perfumes y bicicletas fueron los 3 productos con más reclamos durante la Navidad de 2023. Cada año, cada 26 de diciembre es el día donde más reclamos se reciben, justo un día después de que el viejito pascuero haya terminado su tarea. Tarea en la que no pocas veces se puede equivocar, él o sus ayudantes. Una cartera, ¿ves? Ahí está. Una cartera. Yo tengo puras carteras negras, entonces la cambiaron por otro color. A eso voy. ¿Solo se equivocó en el color el viejito? Así es. Perfecto. No, mi amigo secreto. Amigo secreto que no le atinó al color. La solución, hacer uso del ticket de cambio. La niña generalmente dice, ahí van los tickets de cambio. Yo de repente le digo que los corcheteen esto para que no se me pierdan, pero generalmente te los dan. ¿Y usted entrega el regalo con el ticket? Por supuesto. El ticket de cambio es una política comercial voluntaria de fidelización que algunas empresas del retail ofrecen para que los consumidores puedan especialmente cambiar o reemplazar un producto, también sin expresar motivo, sin expresar justificación, y esto dentro de un periodo de tiempo determinado que las empresas fijan. Política voluntaria que sin embargo se vuelve obligatoria una vez que se entrega al consumidor. El viejito pascuero se portó bien. La diferencia que tenemos de cambio es por talla, pero en general nuestra familia lo que regalamos nos quedó a todos bien, menos a mí, porque estoy un poquito gordo, así que tuve que cambiar la talla. ¿Y qué era? Una camisa. Fue por talla porque me quedó un poquito pequeño. ¿A usted o al que usted le regaló? A mí. A mí. O sea, el viejito se equivocó ahí un poquito. Se equivocó en la talla. El ticket de cambio no reemplaza en ningún caso a la garantía legal, la que sigue existiendo para artículos defectuosos en su modalidad 3x6, es decir, 3 opciones en 6 meses, reparación gratuita, cambio del producto o devolución del dinero. Cualquiera de estas vías es decisión exclusiva de usted, no de la tienda. Si compró un regalo en el extranjero, desde el momento que ingresa, está sometido a la ley nacional. El problema que tenemos con las compras en el extranjero es que ellos no tienen sede en Chile. ¿Cómo hago el reclamo para un producto, para una empresa que no tengo dónde reclamar para aplicar la legislación chilena?
Un problema cada vez más recurrente si consideramos la cantidad de regalos que se compran vía electrónica fuera de nuestras fronteras. Para adquisiciones online también existe el derecho a retracto, el que no es más que la facultad del consumidor de arrepentirse dentro de 10 días desde la recepción del producto. En Chile, el derecho a retracto es un derecho muy restringido. Es un derecho que aplica solo en un par de causales que son muy específicas. Y por lo tanto no aplica de forma general a la adquisición de los productos, sino que aplica al comercio electrónico. Sin embargo, existen algunas excepciones a este derecho, como por ejemplo los bienes que no pueden ser devueltos porque necesitan una instalación como una máquina lavadora o algo así. Los bienes que se pueden deteriorar rápidamente, como son flores, comida, etcétera. Bienes que pierden su capacidad debido al transporte de algún otro elemento hasta el uso de la persona, los bienes que son realizados de forma personalizada hacia el consumidor y los bienes de uso personal. En la Navidad de 2023, entre diciembre y febrero, se recepcionaron casi 3.000 reclamos. La gran mayoría fue por retrasos en la entrega del producto. Le siguen dificultades con reembolsos o cambios y problemas con la calidad. Todas dificultades que se pueden solucionar si es que compró en el comercio formal, porque en el informal no hay ley que lo proteja de los errores de Santa. En su cuenta de X, el presidente Gabriel Boric arremetió contra las AFP y reiteró el llamado a avanzar en la reforma de pensiones. A través de un escueto mensaje, el mandatario señaló en esta red social que, a las AFP no les gusta la reforma de pensiones, es una muy buena señal para avanzar en la reforma de pensiones. Esto luego de que una fundación vinculada a las administradoras afirmara que el mecanismo propuesto por el Ejecutivo, esto es, la forma como se compensará a las mujeres y la garantía de 0,1 UF por año cotizado para los actuales pensionados es insostenible y que generaría una deuda de 25.000 millones de dólares para el año 2100. En esa línea, la ministra del Trabajo, Janet Jara, acusó a las aseguradoras de poca autocrítica. Las AFP han hecho una gran resistencia a que aquí caiga la reforma y eso es una realidad. Buscan proteger su negocio y eso es otra realidad y tienen cero autocrítica. Este centro de estudios que pertenece a la AFP, digamos, y financia la AFP, hoy día ha señalado que hay que debatir con datos y me parece muy importante poder hacerlo de esta forma. Las AFP tienen utilidades que son supramillonarias, más de 400 millones de dólares, ¿cierto?, a la fecha. En el caso de los pensionados, las pensiones siguen bajando, cerca de 47.000 pesos la mediana en las pensiones de las mujeres el mes pasado, 155.000 pesos las de los hombres. Entonces, los datos involucran una integralidad de datos, no solamente lo que a la AFP les conviene, que subir la edad de jubilación de las personas para que sigan contribuyendo, cotizando a su sistema y pagándoles comisiones. En tanto, parlamentarios de distintos sectores reiteraron la urgencia de destrabar la reforma de pensiones y evitar el lobby que continúe entrampando esta iniciativa en la Comisión del Trabajo. Después de las declaraciones de la señora Matei respecto de sus dudas sobre la reforma previsional y algunos efectos graves, decía ella, que pudiese tener, y todas las réplicas que han venido por parte de algunas organizaciones, particularmente ligadas a las AFP donde ellas invierten, la verdad es que para mí no es otra cosa que un lobby feroz para evitar que se llegue a un acuerdo tal como se comprometió la Comisión de Trabajo antes de fines de enero. Y en este contexto entonces yo espero que tanto el presidente de la Comisión, el senador Coloma, como el senador Galilea, que han comprometido su apoyo para cerrar la negociación y tener una reforma previsional, lo cumplan, lo puedan cumplir, a pesar de las presiones de las AFP y de quienes circulan alrededor de ella. Los desafíos de esta reforma previsional son inmensos. Hemos hecho un gran esfuerzo para un buen diagnóstico. Ahora estamos buscando permanentemente, y hemos estado trabajando todos estos días en ver las soluciones. Honestamente, creo que aquí lo que no faltan son declaraciones. Veo que permanentemente se hacen declaraciones. Aquí a veces sobre las declaraciones. Creo que hay que concentrarse en el esfuerzo más que hacer declaraciones. Continúa subiendo la presión en torno al proyecto Dominga. El Comité de Ministros tiene hasta el 31 de diciembre para votar por tercera vez y el Tribunal Ambiental está decidido que se cumpla este plazo. Natalia Muñoz nos cuenta qué escenarios se abren.
Nuevo capítulo para Dominga, otro más. Caóticas han sido las últimas 2 semanas y a poco de que termine el año, el Tribunal Ambiental negó la suspensión presentada por el Servicio de Evaluación Ambiental y obliga al Comité de Ministros a votar en un plazo máximo el último día de este año. Sus convicciones personales o ideológicas, en este caso, o sus preferencias, sus gustos, no son lo que manda. Lo que manda es la consideración de si, de acuerdo a un criterio objetivo, este proyecto cumple o no con las condiciones para poder realizarse. El proyecto sí cumple las condiciones técnicas. Tercera votación que tendrá que enfrentar el Comité de Ministros. En la última, el 18 de enero de 2023, se rechazaron de forma unánime. La titular del Medio Ambiente presidió la instancia, la que ahora no podrá hacerlo por infringir los principios de imparcialidad, razón por la cual el Tribunal Ambiental acogió los reclamos de la empresa Andes Iron, anulando la resolución que rechazaba la iniciativa. Y en agosto del 2023 la Contraloría publicó su dictamen en la cual deja claro de que yo no estaba inhabilitada, que estamos en una evaluación de impacto ambiental en un territorio altamente valioso, frágil, y el rol del Ministerio de Medio Ambiente es el cuidado del medio ambiente. Pero el Ejecutivo decidió no solo inhabilitar a Maysa Rojas, sino también a todo el comité, porque ya se pronunciaron sus integrantes el año pasado, incluyendo a la actual ministra de Minería, Aurora Williams, por haber rechazado el mismo proyecto, pero en 2017, en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, decisión que derivó en la renuncia de 2 ministros y una larga pugna judicial. Ahora el gobierno está a la espera de que Contraloría se pronuncie, ya que realizaron una consulta sobre quién debería presidir esta nueva instancia. Sesiona el Comité de Ministros, nuevamente rechaza porque no debería poder cambiar, porque los informes técnicos de rechazo no han cambiado. Eso es un escenario. Otro escenario es postergar la decisión con la búsqueda de antecedentes nuevos. Puede significar que eso mismo también sea impugnado y entremos en un loop eterno de fallar impugnaciones. Primero son los recursos de casación, ya interpuso uno el Servicio de Evaluación Ambiental y vamos a interponer otro las demás organizaciones que estamos preocupadas de la defensa del medio ambiente. El Comité de Ministros le pidió a la Contraloría que le responda cómo se hace la subrogación de los ministros que no pueden participar por haber participado la vez anterior. Probablemente la respuesta de Contraloría no alcance a llegar. Loop que, según dicen los expertos, podría ser infinito, ya que si es que la nueva instancia rechaza, la compañía ligada a la familia Delano podría volver a apelar, por lo quien daría la última palabra y un fin tras 11 años de tramitación ambiental podría ser la Corte Suprema. Sería una aberración instalar un megapuerto minero donde está el 80% de la población pingüino Humboldt del planeta. La apelación del gobierno va en la línea correcta. Esperamos que la Corte Suprema restituya el derecho. El primer Tribunal Ambiental de Antofagasta 2 veces se ha pronunciado a favor del proyecto Dominga. Por lo tanto, lo que cabe es acatar y respetar los fallos. Quienes deberían integrar el comité nuevo son los subsecretarios de las carteras, donde Maximiliano Proaño de Medio Ambiente es la carta más fuerte para liderar la instancia, pero también podría inhabilitarse por comentarios en contra de Dominga. ¿Se votará o no? Lo sabremos antes de fin de año. Conversamos con la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, en CNN Prime. Muchísimas gracias por acompañarnos, ministra. Muy buenas tardes, encantada de conversar con usted, Mónica, hoy día en la tarde. Quería preguntarle primero, el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta le niega al CEA, al Sistema de Evaluación Ambiental, esta idea de suspender justamente los efectos de este fallo. Entonces la pregunta es básicamente, ¿qué pasa ahora? ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Porque se supone que debiera pronunciarse el Comité de Ministros respecto de Dominga. Estamos hablando obviamente máximo el 31 de diciembre. A ver, vamos un paso más atrás. Recordemos que el día lunes el Servicio de Evaluación Ambiental, como Secretaría Técnica del Comité de Ministros, hace 2 cosas, ¿verdad? Por un lado, sube un recurso de casación, claro, en forma, ¿verdad?, donde queremos nosotros defender la resolución del Comité de Ministros del año 2023 y al mismo tiempo entendiendo que la Corte Suprema tiene que resolver esto y no lo va a hacer en 5 días, también se sube un recurso de suspensión para que de esa manera, dado que todavía hay recursos pendientes, se pueda suspender momentáneamente el fallo. ¿Qué
quedan recursos pendientes y recordemos que también el Comité de Ministros que sesionó también el día lunes... Se inhabilitó completo. Todo, exactamente. ¿Por qué nos inhabilitamos todos? Porque todos habíamos participado ya con nuestro voto en el proceso de deliberación anterior y no corresponde pronunciarnos 2 veces. Entonces, hay varios recursos que están pendientes y, bueno, eso continúa así. Entonces, ministra, para decirlo súper en simple, porque igual estos temas de la institucionalidad no son fáciles de entender necesariamente para quienes no están todos los días en esto. En lo concreto, para que entiendan que nos están viendo, no están obligados a votar, dice usted, el 31 de diciembre porque están esperando lo de la Corte Suprema y también el pronunciamiento de Contraloría de quién tiene que básicamente presidir este comité de ministros y quién subroga, dado que están inhabilitados todos los ministros integrantes. Eso es lo que me está diciendo, no están obligados a votar como fecha tope el 31 de diciembre. A ver, lo que sucede, y ese es el corazón de la solicitud que le hacemos a la Contraloría, es que no está claro quién debiera integrar ese comité de ministros, por un lado, y quién lo preside. Yo me atrevería a decir que esta situación es bastante inédita. No creo que tengamos un caso anterior en la cual los 6 ministros que componen este comité de ministros tengan que inhabilitarse. Y por lo tanto, para estar completamente seguro, para dar toda la tranquilidad que lo estamos haciendo las cosas correctamente, lo que corresponde es preguntarle a la Contraloría para que nos ayude a esto. Entonces, entendiendo de que existe y también la casación pendiente, tenemos que esperar a que esos temas se resuelvan. Por eso, en súper simple, no es, desde su perspectiva, no es mandatorio votar como plazo así límite el 31 de diciembre, para decirlo súper en simple, para que la gente entienda en sus casas. Existen recursos que están pendientes, que deben resolverse para que podamos hacerlo correctamente. Ya, y que obviamente no se van a resolver antes del 31. Esos son tiempos... Eso es como obvio. Sí, por eso digo, eso es como evidente. Ya, y quisiera preguntarle, dentro de las posibilidades, claro, uno dice, si no está el ministro o la ministra, estará el subsecretario o la subsecretaria. Varios expertos dicen, ese es como el orden obvio. ¿No es necesariamente así? A ver, lo que pasa es que sí, el subsecretario debiera subrogar a los ministros, pero la pregunta de la presidencia no queda clara. Entonces son esos 2 temas que nos gustaría que clarifique la Contraloría. Recordemos que igual la gente no tiene por qué saberlo en sus casas, pero normalmente la presidencia es medio ambiente. Sí, la presidencia es medio ambiente. La presidencia cita, dirige la reunión, que son cosas medio procedimentales, pero también tiene el voto dirimente en caso de que hubiese voto dividido, empate. ¿Ya? ¿Y no es como obvio que tiene que ser el subsecretario de Medio Ambiente entonces? Lo que pasa, y esto yo también ya lo mencioné el día lunes, en de prensa después del comité de ministros, de manera preventiva, por declaraciones previas, mientras ejercía el cargo, el subsecretario también se inhabilita. Claro, porque en ese caso hay... ¿Qué le estamos haciendo a la Contraloría? Por eso, nuevamente repito... Eso quiero entender una cosa, ministra. Quiero entender, ¿el subsecretario se inhabilita y eso es definitivo o la Contraloría en esta consulta podría decir, porque también está un oficio en que da respuesta a su opinión de Dominga a la directora del CEA, Valentina Durán? Entonces, mi pregunta es si está firme la inhabilitación del subsecretario de Medio Ambiente o la Contraloría podría decir, la verdad es que siga adelante y no tiene por qué inhabilitarse. Creo que es la Contraloría la que va a responder todas esas dudas y por eso es que hicimos la pregunta. Repito, esto es una situación bastante inédita en la cual estamos y yo creo que para que todos estemos tranquilos de que estamos actuando correctamente, le hemos solicitado a la Contraloría que se pronuncie. Ahora, desde la Sonami, específicamente Jorge Riesco, dijo que lo que ustedes querían era derribar la decisión del Tribunal
medioambiental, pero lo que él señalaba es que no se entiende, dice que van a lograr una demora adicional a uno de los proyectos de inversión que paradójicamente está incluido, y eso es lo que le parece paradójico a él, en el catastro de inversiones mineras que realiza Cochilco para los próximos 10 años y que contempla, bueno, y ahí da cuenta de la cantidad de dinero que contempla este catastro, entonces que no entiende y que dicen que ustedes debieran velar, también lo dice el senador Gaona, por el desarrollo sostenible y no solo por el ecologismo. Este es un gobierno entonces que le importa el crecimiento, que solo esté preocupado del ecologismo como lo están criticando. A ver, el servicio de evaluación ambiental de todos los proyectos que ingresan para hacer este proceso a través de un estudio de impacto ambiental, proyectos de inversión que declaran que tienen un impacto, el 95% de esos proyectos son aprobados, ¿ok? Así que, no sé, usted misma siempre dice, ¿no?, de que dato mata el relato. Yo creo que es una expresión muy clara, muy contundente de que nuestro servicio de esta manera funciona, que se apruebe el 95% de los casos. Así que aquí obviamente tenemos que asegurarnos, y este es el ámbito de acción del Comité de Ministros, que quizás también es bueno de explicitarlo. El ámbito de acción es resolver reclamaciones, ¿ya?, en una etapa en que se puede reclamar ciertas decisiones. ¿Y qué es lo que tiene que tomar en cuenta el Comité de Ministros para resolver esas reclamaciones? La normativa ambiental, es decir, las normas que existen en el país, leyes, estrategias, etcétera, y si es que las medidas que en el estudio de impacto ambiental está incluida para hacerse cargo de esos impactos significativos son suficientes. Ya, yo quiero preguntar algo súper concreto, ministra. El primer tribunal ambiental de Antofagasta dice, entre otras cosas, que se cumple con la normativa en Dominga, con la que existe. Otra cosa puede ser cuál es la discusión respecto de si la normativa que tenemos es buena o mala, pero dado que es la que es, no vamos a discutir en esta pregunta si es buena o mala, podría ser tema de otra entrevista, pero dice aquello el tribunal. Entonces la pregunta es, ¿cómo le puede explicar usted que si hay un tribunal ambiental que dice que se cumple con la normativa, en simple, ¿cómo le podría explicar a usted por qué usted cree que Dominga no tiene, o por qué usted creyó cuando votó, que realizarse, y si le parece que el proyecto sigue básicamente adoleciendo de lo que usted le hizo votar básicamente en contra? Ya, al tiro, mira, cuando un comité de ministros ve un proyecto, ve una reclamación, lo que se hace normalmente es que se piden informes a los distintos organismos técnicos que tienen competencia ambiental. En este caso, el CEA admitió a trámite 12 reclamaciones, ¿ya? 12 reclamaciones distintas que reclamaron distintas materias, así que un amplio espectro de temas. Pide informes, hace un análisis de todos esos informes, ¿en base a qué? Nuevamente, a la normativa ambiental, sí, y al hecho de las medidas que están incluidas, si es que cumplen con mitigar, reparar o compensar los impactos declarados. Y en base a ese análisis, a esos informes, de manera unánime, nosotros resolvimos acoger las 12 reclamaciones. Así que fue una decisión muy contundente, muy robusta, con un problema de base muy importante que tenía el estudio de impacto ambiental original, y es que el área de influencia, que es la primero que un estudio tiene que definir, porque después uno define dónde está la influencia de mi proyecto, yo defino la línea base, de ahí los posibles impactos y después la media. Ese es como un orden que va como una pirámide. Y el problema de este proyecto es que desde un comienzo tuvo una falencia, una insuficiencia en el área de influencia. Entonces hay falencias muy de base en el estudio de impacto ambiental, que recordemos viene del año 2013, que fue rechazado en el gobierno de la presidenta Bachelet, ya en el segundo gobierno, así que tiene una larga
historia de arrastre. Ministra, pero podría decirse que no está, que en el momento en que lo tienen que rechazar desde su perspectiva, claro, obviamente, que podrán discrepar, Andes Iron discrepa de ustedes, obviamente, pero usted está diciendo a la gente que este es un proyecto que no debiera realizarse porque es en sí malo para el medio ambiente, muy dañino para el medio ambiente, o que no hay certeza respecto del daño que puede provocar. Estoy tratando de que le explique en simple a la gente si está diciendo que está mal estudiado hasta el día de hoy los daños que pudiera provocar, o que es definitivamente dañino para el medio ambiente en sí el proyecto como está concebido. Mira, dos cosas ahí al respecto. Nuevamente, si yo tengo mal definido dónde van a haber posibles impactos de un cierto proyecto, mal puedo evaluar las medidas que tenga que incorporar, ¿ya? Para mitigar, compensar o reparar esos impactos significativos. De eso se trata la evaluación ambiental. Ese es el objetivo de la evaluación ambiental, que tú a través de medidas que sean suficientes para mitigar, compensar o reparar los impactos significativos. Por eso existen los estudios de impacto ambiental. Entonces, si tú tienes de base mal definido a dónde vas, cuál es tu área de influencia, mal se puede hacer todo el resto de la cadena de racionamiento lógico. Y por lo tanto, a eso nosotros nos referimos en la resolución de enero del 2023. Ministra, ¿podría terminar siendo votado en un próximo gobierno este proyecto? Mira, acá efectivamente como tenemos estos recursos que están pendientes. Claro, por eso lo pregunto. Resolver el Poder Judicial, la Corte Suprema, en este caso, claro, nosotros somos respetuosos de esos tiempos, pero no los manejamos nosotros. Claro, pero eventualmente, si se alarga la espera del recurso de casación ante la Corte Suprema, pudiera eventualmente ser otro gobierno, digo, del signo político que sea, no estoy diciendo eso, sino que estoy tratando de que la gente entienda los plazos de esto. Si se alarga el recurso de casación, como digo, por los tiempos promedio que tiene, esto podría terminar resolviéndose en otro gobierno. Así podría ser. Y quisiera preguntarle, si es que se resolviera en imagínense que se acortara el tiempo de tramitación y llega el recurso de casación y ya, tienen que resolver. ¿Hay alguna opción que los subrogantes, si son miembros son para empezar cada uno subordinado a ustedes los ministros, no lo estoy diciendo en forma peyorativa, sino que en forma jerárquica, es así, digamos. Entonces, ¿hay alguna posibilidad que los que son subordinados de ministros que dijeron que no a un proyecto, como Dominga, puedan, entre comillas, fallarse, que no son jueces, pero dictaminar, decidir o resolver de una forma distinta, o básicamente ese comité de subsecretarios o de subrogantes, de ministros subrogantes, es como evidente que va a resolver igual que ustedes resolvieron, dado que son parte además de un gobierno donde su presidente como candidato y como presidente dijo no a Dominga? Lo que pasa es que ese comité de ministros, cuando tengamos la composición y su presidencia, va a tener que resolver con respecto a los antecedentes que les presente el Servicio de Evaluación Ambiental, igual como nosotros lo tuvimos que hacer en su momento, y por lo tanto votar al respecto. ¿Y esos antecedentes se incorporan para que le explique a la gente antecedentes nuevos y por lo tanto podría haber una resolución distinta eventualmente? Ya, es bien difícil en este momento referirme como hipotéticamente, pero lo que va a ocurrir, cuando esté resuelto, ¿quién? Porque recordemos que el fallo dice que se tiene que juntar un comité de ministros que no estén inhabilitados. Sí, ya sabemos los que somos ahora, hoy en día, miembros de este comité no seremos nosotros. Cuando encontremos entonces esa subrogancia y la presidencia que no está inhabilitado, va a tener que evaluar los antecedentes que le presente el SEA. Pero entran antecedentes nuevos. Tiene que fallar nuevamente. El SEA tiene que resolver
siempre haciéndose cargo de las reclamaciones, que son las que ya existieron. ¿Ya? Por eso, no sé si me está diciendo con eso que entran o no antecedentes nuevos. El SEA y el Comité de Ministros tiene amplias facultades para resolver. O sea, el SEA puede antecedentes nuevos, pero tiene que pronunciarse con respecto a las materias que están en formación. O sea, se resuelve en torno a las reclamaciones ya presentadas, pero el SEA puede incluir nuevos antecedentes. Eso es. El Comité de Ministros tiene amplias facultades, siempre las ha tenido y pide información nueva. Quiero cambiarle un poquito de tema. Le quiero preguntar su impresión, o sea, que no es como más allá, digamos, de este proceso en que está Dominga. Hay varios defensores del proyecto que dicen que la gente en Helguera sí quiere este proyecto. Y también que lo quiere, entre otras cosas, también por las fuentes de trabajo que proporciona en el corto plazo y en el largo plazo. Evidentemente en el corto plazo son más porque es un proceso de instalación que siempre requieren más que los que se quedan trabajando después permanentemente. ¿Usted cree que es efectivo, que es así, que la gente en Helguera quiere que se realice este proyecto? A ver, lo que yo diría es que estamos hablando obviamente de la parte del territorio que es Helguera y también del océano adjunto. Y aquí estamos hablando de un territorio del archipiélago de Humboldt, que es un conjunto de islas que tienen una condición oceanográfica muy, muy especial. Sabemos que toda la costa chilena, buena parte de la costa chilena corre la corriente de Humboldt, que es una corriente de surgencia, es decir, que vienen aguas profundas que llegan a la superficie con muchos nutrientes, y esa característica hace que nuestras costas sean muy productivas y en algunos lugares en particular aún más productivas, tal como ocurre en este archipiélago de Humboldt. Eso resulta en que, bueno, es un lugar donde tenemos 14 especies de ballena, pero no solamente ballenas, chungungos, pingüinos de Humboldt, aves, etcétera, sino que también muchos moluscos. El 80% del desembarque de locos y lapas de la región de Coquimbo viene de esta región. Así que aquí este valor, entonces, que yo digo que es un valor por un ecosistema muy único, muy especial, también tiene un alto valor para la pesca artesanal, un alto valor económico. El avistamiento de ballenas también tiene un valor económico a través del turismo. Tiene un valor económico como un laboratorio para la ciencia. Entonces, yo creo que esa valoración de un ecosistema valioso, único, frágil, es una valoración que tienen los chilenos y chilenas, es una valoración de sustento económico de muchas familias que allí habitan. Recordemos que el año pasado nosotros declaramos un área protegida de múltiples usos. Ya, pero ¿qué me está diciendo con eso? ¿Que la gente valora más aquello que Dominga? ¿Que la gente quiere o no quiere que se haga Dominga? ¿Cuál es su impresión? Déjame terminar. Cuando nosotros declaramos un área protegida, uno define los objetos de conservación. ¿Por qué esto es valioso? ¿Por qué queremos conservar esto? Y dentro de eso está la pesca artesanal, porque tiene un alto valor económico de sustento económico. Así es que la valoración no es solamente por su naturaleza, es un sustento económico para pescadores, para el turismo, para la ciencia, y por lo tanto esos son aspectos que vienen parte también de esta ecuación, y por eso tenemos un área protegida de múltiples usos que justamente reconoce todos esos usos de ese ecosistema. Debo entender que usted ve como más mixta la apreciación en torno a ambas posturas. Quisiera llevarla al tema más global. ¿Qué responde la ministra de Medio Ambiente cuando dice los empresarios y sectores productivos que la institucionalidad que tenemos no le da certeza suficiente jurídica
a los proyectos de inversión y que es parte de las razones por las cuales se dejan de hacer procesos o proyectos o ideas productivas. ¿Falta certeza jurídica en la institucionalidad medioambiental? Bueno, recordemos que en enero de este año nosotros ingresamos un proyecto para reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental bajo dos premisas. Acortar los tiempos totales de tramitación y dar certeza. Ahora, la certeza hay que dárselos a todos, hay que dárselos tanto a las comunidades como a los inversionistas. De esa manera, porque con esa certeza evitamos la judicialización excesiva y por lo tanto tenemos un sistema que nos ayude con inversiones que son muy urgentes para abordar otra crisis medioambiental muy grande. Hemos estado acá hablando de naturaleza, de biodiversidad, pero recordemos que también estamos viviendo la crisis climática que requiere transformaciones bien importantes, bien relevantes, y que en el caso de Chile nosotros tenemos una ley marco de cambio climático con un objetivo muy ambicioso de ser carbono neutral a más tardar al año 2050, y eso significa una transformación, una transición energética en particular, bien acelerada, que nosotros vemos como una oportunidad de crecimiento del país a través de la transición energética. Ya, eso es interesante, usted habla de crecimiento. Se ha acusado, sí, es que se ha acusado muchas veces a este gobierno de que no le interesa realmente el crecimiento o que le interesa menos que la ecología. Y quiero saber cuál es su opinión como ministra del Medio Ambiente, porque más allá de si usted está o no está respecto a un hecho puntual en el debate, quiero saber su mirada global de a este gobierno realmente el crecimiento es una cosa que esté central. Y escuchaba hace algunos días, si no me equivoco, en Radio Pauta, no quiero armarle el crédito, a Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo, que decía que respecto a Dominga y otros temas tenían que estar los trabajadores en el centro de la preocupación y no solo en el fondo el medio ambiente. Entonces, por eso quiero preguntarle a usted si para este gobierno esa acusación de no, les importa demasiado la ecología y les falta centrarse en el tema de el crecimiento, porque se nos va a acabar el tiempo, y quiero preguntarle algo de cambio climático, que ha habido bueno, siempre hay discusiones respecto al tema y han surgido incluso ahora con un precandidato presidencial. Sí. Yo creo, lo dijo el presidente hace un tiempo atrás. El desarrollo del país en esta situación que estamos de cambio climático, crisis de biodiversidad, crisis de contaminación, aquí el cuidado del medio ambiente es una condición del desarrollo. ¿Ya? Es una condición del desarrollo. Y fíjate que cuando en el Gabinete Pro Crecimiento hay 6 áreas en que se identifica el país que son áreas que puede darnos crecimiento de mediano, largo plazo. Estamos hablando de la energía renovable, estamos hablando de la industria de hidrógeno verde, estamos hablando de algo que a mí me parece muy interesante y bien distinta, pero eso es para otra conversación. Pero sí, pues no va a alcanzar, se está acabando el tiempo. Digital. Estamos hablando del turismo, estamos hablando de litio. Y en todas esas, la consideración medioambiental, de hecho, es un factor del desarrollo. Entonces yo iría más allá, no solamente es una condición del desarrollo, es el desarrollo, el cuidado medioambiental. Ya, y cierro toda la implicación en enfrentar de manera exitosa el cambio climático, y no se debiera hacer a costa de destrucción de más naturaleza. Y eso yo creo que se puede realizar. Déjame darte un ejemplo que a mí me encanta dar. La Estrategia Nacional del Litio es obviamente una estrategia productiva, ¿verdad? Ahí el objetivo es producir, explotar más litio. Pero tiene dos objetivos medioambientales también. Y vamos a proteger, al mismo tiempo que vamos a aumentar la producción de litio y la exportación de litio, vamos a proteger un 30% de los salares, que también son ecosistemas únicos, muy valiosos, y de esa manera cumplir con nuestra meta 30 por 30 de tener al 2030 30% de los ecosistemas
representativos Ministra, protegidos. Así que no solamente se puede, sino que es parte del desarrollo sostenible del siglo XXI. Cierro preguntándole, pues se nos acabó el tiempo, y cierro preguntándole cómo toma usted, lo más breve que se pueda, porque se nos acabó el tiempo de verdad, cómo toma usted cuando un candidato, precandidato a la presidencia, como por ejemplo Johannes Kaiser, y han habido otros en el pasado, dice que no hay una acción humana real, importante en el calentamiento global, y que además desecharía todas las energías no renovables por caras y porque no son un aporte y no sirven para combatir esto, que además dice que no es producido por el hombre? ¿Qué le parece cuando en el debate público un precandidato a un aspirante a la presidencia dice aquello? En el caso de Chile, enfrentar el cambio climático es una política de Estado. La mejor demostración de eso fue que yo fui asesora presidencial para la COP25 del gobierno del presidente Piñera, fue la coordinadora del comité científico para ello, aporté en la discusión técnica en el Congreso de la Ley Marco de Cambio Climático, una ley que a nosotros nos ha tocado implementar y que estamos implementando de manera exitosa. Las energías renovables no solamente aportan a enfrentar el cambio climático, sino que también a descontaminar localmente nuestras ciudades, que es uno de los problemas más acuciosos. Así que yo diría que en el caso de Chile, enfrentar el cambio climático es una oportunidad de desarrollo, lo entendemos como una urgencia. Y yo le preguntaría más bien al revés, ¿qué dirían las personas que han sufrido los incendios forestales todos los años, los vecinos y vecinas que perdieron a familiares, vecinos, amigos en los incendios forestales del 2024, o los que sufrieron 2 inundaciones en un plazo de 2 meses en Ñuble, Maule y O'Higgins del año 2023? Ministra Maísa Rojas, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Encantada. Esté muy bien. Avanzamos en las noticias. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, accedió al alzamiento voluntario de sus cuentas bancarias en medio de la indagatoria por el uso de gastos reservados mientras era la autoridad a cargo de la gestión policial. Diligencia que cobró especial relevancia tras conocerse los altos pagos en efectivo que realizó, por ejemplo, durante su estadía en el Hotel Panamericano. El informe es de Francisca Cárdenas. Buenos días. Buenos días. Llegaba a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte con un encargo especial. La nueva defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, comunicó el levantamiento voluntario de sus cuentas bancarias. ¿Para qué? Entregar antecedentes de cómo hizo uso de los gastos reservados cuando era jefe de las policías. Esto es gasto reservado, ley de inteligencia y obstrucción de la investigación, y seguramente tiene por objeto determinar los movimientos bancarios de don Manuel Monsalve en el periodo en el cual él ejerció el cargo de subsecretario. Si bien hemos hablado más de la otra causa, el tema de la autorización hoy día del secreto bancario demuestra no solamente la intención de colaborar, sino que efectivamente entiendo que es la voluntad también de que se aclare. Y es que fueron casi 850 millones de pesos los que tuvo Monsalve a su disposición en los 3 años que lideró la subsecretaría, y previo a dejar su cargo el pasado 17 de octubre solicitó 50 más, de los que el actual subsecretario Luis Cordero, al abrir la caja fuerte destinada para esos gastos, encontró solo 1. Creo que es importante revisar desde que él asumió y además revisar si efectivamente hay depósitos distintos a su sueldo, que también es un tema importante a investigar. A Manuel Monsalve le era habitual pagar con dinero en efectivo su estadía en el Hotel Panamericano. Pero también es importante que avancemos en una legislación que permita de manera permanente el levantamiento del secreto bancario para las altas autoridades. Gastos reservados que tienen como principal objetivo ser utilizados para acciones especiales de la seguridad nacional o de inteligencia, distribuidos por los ministerios a los organismos dependientes. Y ahí está la principal duda: si Monsalve utilizó estos dineros para pagar el Hotel Panamericano y otros gastos que podrían derivar en malversación de caudales públicos. Esto es una diligencia bien relevante para esta parte querellante, porque no obstante haberla solicitado un par de veces, esta fue denegada en su oportunidad por el Juzgado de Garantía de Santiago,
y naturalmente conduce al esclarecimiento de los hechos, particularmente en relación a determinar la trazabilidad que tienen efectivamente los fondos con los que el ex subsecretario Manuel Monsalve utilizaba para sus fines personales. Diligencia que estaba agendada para el lunes, pero que se decidió aplazar por parte de la Defensoría Penal Pública. El organismo, ahora a cargo de representar a Monsalve, sostuvo que deben antes estudiar bien la carpeta investigativa. El viernes pasado renunciaron los 2 abogados que lo representaban, Linio Dizzi y Cristian Arias, sumándose a María Inés Horvitz, quien hace un mes abandonó su defensa por diferencias en la estrategia. Una defensa también con hartos traspiés porque renuncian sus abogados, ahora asume la Defensoría Penal Pública, pero esperemos que esto no sea una estrategia de dilación, sino que de una vez por todas le responda al país y sin los privilegios que puede tener por haber sido el subsecretario del Interior. Y quien asumió la representación de Monsalve fue el abogado de la Defensoría Penal Pública, Víctor Providel, conocido por defender a detenidos por desórdenes durante el estallido social en la llamada Primera Línea. También a Yolvi González, venezolano que se encuentra en prisión preventiva por el crimen del teniente de carabineros Emanuel Sánchez. También jugó un rol clave en el caso de la pastora aymara Gabriela Blas, condenada tras ser acusada de extraviar a su hijo en el contexto de un ritual ancestral. Las razones del tener una relación laboral de la anterior defensa las desconozco, ¿ya? Nosotros asumimos formalmente el día lunes y estamos en la etapa de recopilar los antecedentes, trabajando en la estrategia con don Manuel Monsalve, como lo hacemos en todo y cada uno de los casos que asumimos. Arista de gastos reservados que se lleva en paralelo a la indagatoria por presuntos delitos de abuso sexual y violación. Para eso, el próximo 7 de enero, Manuel Monsalve declarará formalmente ante el Ministerio Público. En busca de nuevas propuestas para optimizar el sistema de admisión escolar, se realizó la primera reunión de la mesa técnica liderada por el ministro de Educación. El objetivo de la instancia es escuchar a todos los sectores que participan en el proceso y entregar en marzo una propuesta con mejoras a las comisiones de educación de la Cámara y del Senado. Colomba Eichholz nos cuenta. Ya, nos vemos ahí. Acelerado por compromisos en el Ministerio de Educación, el jefe de la cartera, Nicolás Cataldo, encabezó la primera sesión de la mesa técnica que tiene por objeto identificar medidas de optimización y mejora al sistema de admisión escolar. Esto como parte de los protocolos de acuerdo para la aprobación de la Ley de Presupuesto 2025. No hay ningún tema vetado, pero no es la naturaleza del acuerdo. Mi impresión es que volver a lo que existía antes es volver al no sistema, es volver a no tener ningún tipo de regulación, ningún tipo de criterio y efectivamente no está en la naturaleza del acuerdo que tomamos entre los parlamentarios y el Ejecutivo. El informe con las recomendaciones deberá enviarse al Ministerio de Educación y a las comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados en marzo de 2025, una vez que se haya consultado con sostenedores de establecimientos educacionales, además de directores y docentes de escuelas y liceos. Venimos muy dispuestos a escuchar. Nuestra primera sesión, y eso fue un acuerdo transversal de la mesa, es escuchar a los distintos actores que interactúan con el sistema de admisión escolar y luego, por supuesto, debatir los puntos álgidos, como por ejemplo el rol que tiene el mérito en la selección de la enseñanza escolar. Entre otras problemáticas que se van a evaluar a partir de antecedentes que también pueda proporcionar la Secretaría Ejecutiva, que representa al Ministerio de Educación, encargada de llevar las actas de cada sesión y de proveer todos los insumos solicitados para el cumplimiento de los objetivos de la mesa técnica. El sistema de admisión requiere mejorar sus dispositivos de comunicación e información a las familias. Porque hoy día, por ejemplo, sabemos que la gran mayoría de las familias chilenas se beneficia de este sistema de admisión, que en su primera preferencia permite que sean las familias las que eligen y no los sostenedores, y por tanto mejorar los dispositivos de comunicación, de uso, las plataformas y que toda esa información llegue a tiempo a las familias es un camino y un paso muy importante. También es necesario resolver aquellos aspectos técnicos que hoy día afectan también a las familias y a las escuelas. Por ejemplo, la asignación de hermanos que muchas veces no quedan en la misma escuela, o también la asignación en escuelas técnicos profesionales que no son queridas por los estudiantes o la familia. Y que termina por generar disgusto en quienes se someten al proceso. Esto dicen principalmente desde la oposición, confirma la idea de que el SAE se ha transformado en un problema más que una solución. El sistema de admisión escolar ha vulnerado el derecho preferente de los padres de elegir la educación de sus hijos.
por lo que debe ser modificado con urgencia. Nosotros seguiremos defendiendo los intereses de las familias y alumnos de nuestro país que merecen una forma de admisión en donde la libertad y el mérito puedan ser considerados. El sistema de admisión escolar o SAE no está funcionando. Yo veo aquí un problema. Parte de la base de que el ministro, siendo uno de los creadores del sistema de admisión escolar, no ha sido crítico con la honestidad suficiente. Él habla así de pequeños ajustes, pero no quiere reconocer que esta ha sido una pésima política pública, que debe o bien ser reemplazada por otra o sufrir cambios profundos. Cambios que, si bien el ministro de Educación no ha negado, sí reconoce que no todos los problemas provienen del SAE. De hecho, señaló que la oferta educativa o falta de oferta educativa atractiva no es responsabilidad del sistema de admisión escolar actual. No confundamos a la ciudadanía, porque el problema de fondo no tiene que ver con el sistema de admisión, tiene que ver con que hemos abandonado la educación pública. Y si la gente siente que no hay cupos de calidad y que llenen sus expectativas para ir a dejar a sus hijos e hijas en un establecimiento educacional, es porque hemos abandonado la educación pública. Esperamos que dicha instancia entregue los insumos necesarios para poder hacer cambios que mejoren el sistema de admisión escolar en línea con lo que siempre hemos propuesto. Es decir, que sean los padres y apoderados los que elijan el colegio de sus hijos y que no sean los establecimientos los que terminen discriminando, ya sea por el lugar de nacimiento o por el ingreso de las familias. La mesa técnica, conformada por 11 expertos, se someterá a un trabajo con tiempo acotado para que luego su informe se materialice en modificaciones legales a la ley en materia de admisión escolar. Siguiente paso en el Congreso que de atrasarse, la admisión 2026 se ajustará al procedimiento que el Mineduc determine. Hoy el abogado Luis Hermosilla prestó declaración ante la Fiscalía Oriente en la arista Parque Capital. En medio de las indagatorias por las distintas investigaciones en el caso Audio, el jurista fue trasladado desde Capitán Llaver, donde cumple prisión preventiva, para declarar ante el fiscal Miguel Ángel Orellana. En la diligencia se abordaron los vínculos de Hermosilla con los exministros Andrés Chadwick y Felipe Ward, con el objetivo de determinar si hubo o no tráfico de influencias que pudiera acelerar la construcción de un condominio en la comuna de Lampa. Está declarando en este momento sobre la investigación de Parque Capital. ¿Hubo tráfico de influencia o no? A propósito de la formalización que viene con el exministro Ward, en eso prestó declaración. Creo que se está notando que ahí se está cargando más de alguna manera el Ministerio Público contra Luis, pero bueno, ellos ejercerán su labor y nosotros ejerceremos nuestros derechos en las audiencias respectivas, pero efectivamente también me parece extraño eso. ¿Y a usted le parece que hay antecedentes suficientes, por ejemplo, para haber formalizado a Andrés Chadwick y Felipe Ward en esta misma instancia del 8 de enero? No, yo creo que no hay, en mi opinión, no hay delito para ninguno de los partícipes. Esa es mi impresión y eso lo vamos a discutir en la audiencia respectiva, pero yo creo que hay argumentos jurídicos que permiten sostener esa tesis. Siempre en el ámbito de la justicia, la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, regresó a la cárcel de San Miguel tras la decisión de la Corte de Apelaciones de revertir el arresto domiciliario total. La ex jefa comunal volvió entonces a prisión preventiva mientras sigue la investigación por eventual delito de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y ahora se suman acciones por supuesto soborno. Los detalles con Macarena Román. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Nos puede comentar respecto a esta medida? ¿Cómo esta decisión? ¿No podría comentar algo sobre los audios? 8 días estuvo la exalcaldesa de Maipú en su casa bajo arresto domiciliario total, luego de abandonar la prisión preventiva. Se va a la cárcel de San Miguel, Katy. Katy Barriga tuvo que dejar nuevamente su hogar en Peñaflor para dirigirse a la cárcel de San Miguel. Casi una hora después de esas imágenes, la ex jefa comunal ingresaba por segunda vez al centro penitenciario. La Corte de Apelaciones decidió mantener la prisión preventiva y desestimar la decisión del 9º Juzgado de Garantía de Santiago, dictada el miércoles 18 de diciembre. Ingresando a la cárcel de San Miguel, ahora se está... Bueno, nosotros la verdad es que quedamos conformes, creo que expusimos todos los argumentos, no había nada nuevo respecto a la discusión que ya se había sostenido y respecto a la discusión que ya se había sostenido el 18 de noviembre pasado, por lo tanto confiamos en que la Corte va a revertir esta decisión y que la imputada va a volver a prisión preventiva. Y así fue.
2 de los 3 magistrados que integraban la sexta sala de la Corte de Apelaciones estuvieron de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y el equipo representante de la Municipalidad de Maipú. Katy Barriga, antes de entrar al recinto penitenciario, habló en sus redes sociales justamente de quien lidera dicha alcaldía. Yo soy una mujer fuerte. Me conocen hace 30 años de que estoy en televisión. Y eso no les basta para darse cuenta de que un desconocido, sin ninguna experiencia, ocupa el nombre de una mujer para destruir. Un video de 8 minutos donde además se refiere a la condición de uno de sus hijos. El niño también fue nombrado en la audiencia. De hecho, la defensa de Barriga aseguró que el padre del menor, el diputado Joaquín Lavín León, no tenía la destreza de la madre para atender sus necesidades. Rebatí ese argumento, pero prefiero no pronunciarme ni sobre cosas del menor ni sobre las competencias del diputado Lavín para efectos de ser padre. Yo creo que eso es algo delicado y que fue ventilado en la audiencia, pero me parece que no corresponde ventilarlo ante los medios. En la audiencia también se informó que a Barriga se le está investigando por el eventual delito de soborno, más fraude al fisco y falsificación de instrumento público, hechos presuntamente cometidos en su administración y que alcanzarían los 33.000 millones de pesos. Estimamos que la prisión preventiva era una medida cautelar apropiada para este tipo de casos, sobre todo teniendo en consideración el número de delitos que se le está imputando, el monto de los delitos que se han establecido en esta fase inicial, ¿no es cierto?, de formalizaciones por más de 30.000. Es que una persona que es completamente inocente, que no ha cometido absolutamente ninguno de los delitos de los que se le acusa, tenga que pasar por esta situación. Eso es realmente increíble. Un día difícil para la exalcaldesa de Maipú, quien es la protagonista de una investigación que se amplió a otros 6 exfuncionarios de su administración, los cuales, según los querellantes, habrían ayudado a cometer los presuntos delitos que se le imputan a Katy Barriga. Listas para revisar las informaciones internacionales junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú, Mónica? Bien también, post-navideños. Post-Navidad. Vamos a partir hablando de este avión que se estrelló en Kazajistán y que dejó 38 muertos la jornada de ayer. Ahí tenemos las imágenes porque si bien se habló en un inicio de que este avión se tuvo que aterrizar de manera forzosa en Kazajistán debido a que se cruzó con una bandada de pájaros, hoy toma fuerza la hipótesis de que más bien habría sido Rusia el que derribó este avión a raíz al momento de intentar repeler un ataque de drones ucranianos. Estos ataques de estos drones se estaban realizando en Grozny, que es precisamente donde tenía que llegar este avión que venía de Azerbaiyán. Acá son distintas las razones por las que aseguran que sería más bien Rusia el autor de lo que pasó ayer en Kazajistán. Por una parte porque los agujeros de esta aeronave no corresponden con los agujeros que haría una bandada de pájaros. Por otra parte, además, tenemos un video con la ruta de este avión que, si bien hizo una llamada de socorro en un momento, no se le dejó aterrizar en la ciudad de Grozny y más bien tuvo que desviarse hasta la orilla del mar Caspio. Mira, ahí vemos la ruta del avión que va hacia arriba y después se pierde la señal del GPS. Claro. Está ahí y después va a aparecer acá. Se dice que, ¿ven? Aparece ahí y todo ese recorrido no aparece en los GPS. Esto ocurre cuando efectivamente un sistema antiaéreo entonces logra derribar un dron, se pierde la comunicación y es por eso que también se cree que este avión entonces habría perdido la comunicación porque habría sido alcanzado por un misil que iba dirigido hacia un dron. Acá Rusia niega esto, sin embargo ya Ucrania y Estados Unidos apuntan más bien a esta teoría. Desde Azerbaiyán dicen que van a investigar esto y van a formar una comisión entonces para descifrar qué fue lo que pasó con este avión. Escuchemos lo que dijo el presidente de Azerbaiyán. Di las instrucciones pertinentes y hablé con el primer ministro. Bajo su supervisión se creó una comisión. Al mismo tiempo, la delegación de Azerbaiyán fue enviada a la ciudad donde ocurrió el accidente. La tarea de la comisión es investigar a fondo el asunto, las causas y todos los detalles del accidente e informar tanto a mí como al pueblo de Azerbaiyán.
Y nos vamos ahora a Yemen, porque Israel intensificó sus ataques a los hutíes que se ubican en Yemen, esta milicia chiita que también es respaldada por Irán y que desde octubre de 2023 está lanzando ataques sobre Israel en solidaridad con Hamas. Israel lanzó un intenso ataque esta jornada que alcanzó el aeropuerto de Yemen y también distintos edificios de energía, lo que está afectando enormemente a la población. 3 muertos y 11 heridos, y de hecho en el aeropuerto justo estaba el director de la Organización Mundial de la Salud. No le pasó nada, pero también vivió entonces este ataque de Israel. Esto es una respuesta a los ataques que los hutíes realizaron el fin de semana sobre Israel. Lanzaron 3 misiles y uno de ellos impactó en Tel Aviv, que dejó una veintena de heridos. Esto dijo el primer ministro de Israel ante este ataque que se registró hoy día en Yemen. Hace poco, la fuerza atacó objetivos de la organización terrorista de los hutíes en Yemen, tanto en la costa como en Saná. Estamos decididos a erradicar este brazo terrorista del eje del mal de Irán. Persistiremos en esto hasta que completemos la tarea. Mónica, y vamos ahora a Ecuador porque hay un caso que está conmocionando al país. 4 niños desaparecieron el 8 de diciembre y no hay rastros de ellos. Tenemos las imágenes de la cámara de seguridad donde se ve cómo militares detienen a estos niños que tienen entre 11 y 15 años. Los detienen violentamente, a uno le pegan en la cabeza y los llevan a la parte trasera de su camioneta donde los ponen boca abajo. Desde ese día no se sabe del paradero de estos niños que estaban jugando un partido de fútbol junto a una veintena de otros niños. Acá los padres han realizado distintas manifestaciones porque culpan a estos militares de una desaparición forzada. El ministro de Defensa en su momento dijo que se detuvo a estos niños porque había antecedentes de que 8 personas le estarían robando a una mujer y es por eso que detienen a estos niños. Acá finalmente este martes una jueza de Ecuador dijo que este caso es más bien una desaparición forzada, que se van a presentar cargos la fiscalía en contra de estos 16 militares que están bajo custodia porque no se sabe dónde están estos niños. Acá además la fiscalía dice que no hay ninguna prueba de que hubiese habido un intento de robo hacia una mujer y están investigando entonces qué es lo que pasó con estos 4 niños. Aunque hubiera, digamos, antecedentes confiables respecto de eso, la pregunta es dónde están los niños, sigue siendo. Exacto, además tampoco los militares siguieron un protocolo, porque si efectivamente los detuvieron por haber robado, tendrían que haberlos entregado a la policía y no lo hicieron. 4 niños entonces que están desaparecidos. Y hoy también cambiamos de tema, es un día importante porque se cumplen 20 años de este devastador tsunami que afectó el sudeste asiático, el más mortífero en la historia reciente, donde también murió una chilena, Francisca Cooper. Guido Camo nos cuenta qué fue lo que pasó ese día. Este 26 de diciembre se cumplen 20 años del devastador tsunami de 2004 en el sudeste asiático, el más letal de la historia. Un terremoto de magnitud 9.1 con epicentro frente a las costas de Sumatra, Indonesia, desató olas de hasta 30 metros que devastaron gran parte de las regiones costeras de los países que rodean al Océano Índico, dejando una huella imborrable de destrucción. Apenas 20 minutos después del terremoto, las gigantescas olas arrasaron la costa de Banda Aceh, en Indonesia, cobrando la vida de 170.000 personas. Entre los sobrevivientes, Suada aún recuerda con nitidez aquel día infernal en el que el tsunami la separó de su hijo Sidik, a quien nunca volvió a ver. Cuando se produjo el terremoto, mis hijos salieron corriendo de la casa y les dije que corrieran hacia la mezquita. Entonces Sidik me pidió que lo dejara correr solo, pero insistí en que no lo hiciera. Cuando llegamos a la mezquita lo dejé ir, entonces el agua de la izquierda y la derecha nos golpeó y la ola me arrastró y fue entonces cuando nos separamos. Si todavía está vivo, por favor díganle que vuelva a casa y me vea antes de que muera. Ese es mi deseo si todavía está vivo. Una hora después de azotar Indonesia, las olas llegaron al sur de Tailandia, donde murieron 5.400 personas.
Baluch Hussein, un pescador de 59 años, sobrevivió milagrosamente y desde entonces se convirtió en un vigilante de las olas, marcado por aquel traumático día. Cuando la ola llegó al puente cerca de la orilla, corrí desde aquí hasta la carretera, pensando que escaparía de ella, pero me choqué contra ella viniendo desde la otra dirección. No sabía qué estaba pasando. Mientras flotaba en el agua, lo único que pensaba era: todos en el pueblo van a morir. Eso era todo lo que podía pensar. Pero sobreviví, aunque tampoco sé qué me pasó. Fue en ese mismo país donde estaba Francisca Cooper, la única chilena víctima de este tsunami, mientras se encontraba de luna de miel en la isla Pipi junto a su marido Aurelio Montes. 30 minutos después de llegar a Tailandia, el tsunami azotó la costa de Sri Lanka, dejando 30.000 muertos o desaparecidos, mientras que en la costa este de la India, las olas cobraron otras 16.000 vidas. Es precisamente ahí donde, al igual que los otros países afectados, hoy se rindieron emotivos homenajes a las víctimas fatales y desaparecidos. Nunca podremos olvidar lo que ocurrió aquel día negro, el 26 de diciembre de 2004, pero mientras se siga manipulando el mar, esto va a volver a ocurrir. Estas desgarradoras historias y cifras alarmantes nos recuerdan la poderosa fuerza del mar y los fenómenos naturales, un recordatorio profundo de la fragilidad humana. Nos llaman a la acción, a la necesidad urgente de planes de prevención y evacuación que protejan vidas y eviten que tragedias como esta marquen nuevamente el destino de miles. Bueno, se dice que la principal falla que hubo acá es que no había sistemas de alerta integrados y es por eso que se trabajó en esto y eso podría haber evitado muchas de las muertes. 200.000 personas alrededor aproximadamente murieron a raíz de este tsunami. Triste, recordamos y le mandamos un abrazo, por supuesto, a la familia de Francisca y de quien fue entonces su pareja. Nos vamos entonces a la pausa y volvemos con más a CNN Prime. Bueno, y antes de terminar CNN Prime, les queremos contar que están todos los preparativos en desarrollo en Valparaíso. De hecho, el ensayo general para ver cómo funcionaba el espectáculo pirotécnico para recibir el 2025. Un evento que va a tener 10 puntos de lanzamiento en esta ciudad, tanto desde el mar como en la tierra. Las autoridades locales entonces, encabezadas por la ahora alcaldesa Camila Nieto, supervisaron todos estos preparativos para que esté todo en orden. Bueno, termina CNN Prime, pero como es día jueves, es día de CNN Íntimo, así es que no se lo pierdan y les recordamos que el fin de semana, también el domingo, es domingo de Aquí se debate. Vamos a evaluar el año político 2024 y proyectar el 2025 con estupendos invitados. Jueves 26 de diciembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.